Buenas a todos, mi nombre es Siriacos de Marte y estos son Matemáticas Marcianas. En este vídeo vamos a ver cuántos tipos de números hay y para qué sirven. El objetivo es tener una idea general sobre qué son los números naturales, los números enteros y los números racionales. Ya veréis que estos os van a resultar muy familiares porque son los que utilizamos normalmente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, vamos a ver también los números imaginarios y complejos, que esos números se utilizan más en ciencia e ingeniería. Entonces, ¿para qué sirven los números? Bueno, pues una idea fácil es representar cantidades de algo, manzanas, distancias, superficies, por ejemplo. Pero una idea intermedia sería la de representar cantidades de algo con respecto a una referencia, por ejemplo, el cero. Nosotros cuando estamos hablando de temperaturas, lo que hacemos es usar un termómetro que tiene como referencia el cero y a partir de ahí situamos las temperaturas. Por ejemplo, pues hace 20 grados centígrados. Muy bien, pues entonces estaríamos viendo el mercurio en este punto de aquí. Vale, y eso significa calor. Ah, pues muy bien. Pero también podríamos estar hablando de, por ejemplo, menos 15 grados centígrados y estaríamos en este punto de aquí y eso simboliza frío. ¿Qué simboliza la parte positiva o la parte negativa? Ya es cosa tuya, lo que tú quieras que simbolice. Bien, y ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si en vez de tener solamente un eje, ¿vale? Una referencia así de esta manera, vertical, pues tuviéramos también un eje horizontal? Bueno, pues que entonces podríamos dar información más completa. Supón, por ejemplo, que estamos viendo tu casa de campo, ¿vale? Desde el cielo. Y decimos, muy bien, pues mi casa es el 00. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sea moverte en esta dirección va a ser positivo y todo lo que sea moverte en esta dirección negativo. Pero si te mueves en horizontal, pues va a ser algo parecido. A la derecha positivo y a la izquierda negativo. Vale. Entonces ahora ya podemos decir, bueno, pues el árbol está a 2,3 del punto de referencia. ¿Y eso qué significa? Pues significa 2 pasos o 2 metros o las unidades que tú quieras a la derecha y 3 hacia arriba, ¿vale? Hacia adelante. Pues muy bien, pues estamos aquí. Bien, pero ¿y la moto? ¿Dónde está aparcada? Pues la moto está aparcada en el menos 3, 1. ¿Y eso qué significa? Pues que nos tenemos que mover hacia la izquierda hasta el menos 3 y hacia adelante al 1. Ah, pues vale, no parece muy difícil. Pues la verdad es que no, y así podríamos representar cualquier punto en el espacio, ¿vale? Digamos, en el terreno que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y entonces, la idea interesante de los números es que también sirven para representar cantidades que no existen. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué número elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por él mismo, da menos 1? Pues ya te adelanto que no existe ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando haces algunos tipos de problemas y los estás resolviendo así de manera matemática, te puedes encontrar en un momento dado que en el desarrollo de las matemáticas, ¿vale? De la solución, hay un valor que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces tienes dos opciones, decir, esto no se puede resolver. O ser más inteligente y decir, bueno, vale, sé que no se puede resolver, pero si lo que hago es no resolver la raíz cuadrada de menos 1 y poco a poco voy haciendo lo demás, a ver si de alguna manera ese raíz cuadrada de menos 1 desaparece porque se suprime con alguna cosa o se eleva al cuadrado con algo, lo que sea, y entonces consigo la solución. Pues para eso ¿eh? Se utiliza esos números, ese tipo de números para representar cantidades que no existen. De todos modos, igual queda un poco abstracto al principio, pero cuando entremos en detalle en futuros vídeos ya veréis que es muy fácil, ¿vale? Muy, muy fácil. Bien, y ahora
yo te pregunto, ¿subimos un poquito el nivel? Fijaos en esta idea sorprendente. Hay cosas, ¿vale? En ciencia y en tecnología que se representan con cantidades que tienen una parte que sí que existe, pero otra parte que no existe. Por ejemplo, el sonido. Todo el mundo sabe lo que es el sonido y todo el mundo sabe lo que es la electricidad, o por lo menos una idea general. Pues se representan en ciencia y en ingeniería de esta manera, con unos números, que ahora veremos cuáles son, que tienen una parte que existe, ¿vale? Y otra parte que no existe. Entonces vamos a ver esos tipos de números. A ver, tenemos los números naturales, que son los de toda la vida. El 0, el 1, el 2, el tel, el 5.000 millones. Vale, esos números representan cantidades completas, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo manzanas, pues manzanas completas, no trozos de manzanas completas. Después, un paso más avanzado serían los números enteros, que son los que hemos hablado antes de los que tienen como referencia el 0, y entonces hablaríamos de que hay una parte de esos números que son negativos y otra parte de esos números que son positivos. Pero sin embargo, fíjate que estamos hablando todo el rato de cantidades completas con respecto a una referencia que hemos dicho, por ejemplo, el 0. Bien, pero Siriacos, podríamos estar pensando en una cantidad y un trocito. Por ejemplo, el menos 1,5. ¿Ese qué tipo de número es? Pues ese tipo de número se le llama racional. Entonces, son los mismos negativos y positivos, pero ahora sí que consideramos que hay trocitos de esos números. Pues por ejemplo, el menos 988,451 o el 9000,999. Entonces, estamos haciendo eso, cantidades, ahora sí, que pueden tener una parte completa o una parte incompleta con respecto a una referencia. Antes, cuando estábamos hablando de lo de el plano del terreno, aquí estábamos usando una referencia que era menos 1,5, menos 2,5. En el termómetro, cuando hablamos de temperatura, podemos decir 27,3 o podemos decir menos 12,1. O sea, que estamos acostumbrados a utilizar esos números. Bien, y ahora vienen los que creo que son más interesantes, que son los números imaginarios. Antes hablábamos de qué ocurre cuando nos encontramos con algo que no existe, que no se puede resolver matemáticamente. Pues os decía, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, en vez de decir, perdón, que no se puede resolver, pues entonces vamos a sustituir ese número, ¿vale? Este raíz cuadrada de menos 1 por una letra. Y entonces a esa letra pues normalmente se le llama i, de imaginario, y representa algo que no existe. Cuando hagamos problemas de este tipo, ya veréis que muchas veces ocurre que para conseguir la solución final, la que realmente nos interesa, que exista ese número imaginario no nos importa tanto, porque llegará un momento en el que lo vamos a poder cancelar. Cancelar significa que vamos a poder, pues yo que sé, elevarlo al cuadrado o hacerle alguna cosa que ya pase de ser imaginario a ser un número normal, un número que conozcamos todos, ¿vale? Como por ejemplo el natural, un entero, un racional, el que sea. Ya veréis que ese tipo de cosas es mucho más fácil de lo que parece. Y luego tenemos los números complejos, que aunque se les llame así, realmente son muy fáciles también. Lo que pasa es que hay que tener un poquito ya de imaginación con este tipo de cosas. Representan una cantidad que tiene una parte que sí que existe y una parte que no. A la parte que sí que existe es la que normalmente ponemos a la izquierda, y en la que multiplica la i, como ya hemos dicho, es la imaginaria. Algo que es imaginario no existe, pues a eso se le llama parte que sí que existe, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, un ejemplo de estos números pues podría ser perfectamente el 7 más 4 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Vale? Pues en vez de escribir este menos 1 durante todo el desarrollo matemático,
pues directamente es más cómodo ponerle una letra I. Entonces es así de fácil, no hay mayor complicación con eso. Y entonces se nos quedaría, la forma habitual de trabajar sería 7 más 4 por I. Y ya está. Entonces, antes os decía que el sonido y por ejemplo, corriente eléctrica o cosas así se representan de esta manera, con los números complejos. Entonces, ¿qué relación tiene? Pues veréis. El sonido, por ejemplo, se representa mediante una función senoidal. Si no sabéis lo que es una función senoidal, tranquilos, que lo vamos a ver también en otros vídeos. Pero simplemente quedaros un poco con la idea general, ¿vale? Pues el sonido se representa con una función senoidal de este tipo. Si yo te digo que una forma de representar esto, los números complejos, es a través de senos y cosenos, ¿vale? Pues créeme si te digo que podríamos asociar los números complejos a el sonido, ¿vale? Porque simplemente diríamos que una función de este tipo, pues equivale a un número complejo. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué no directamente trabajamos con el seno y tal? Pues porque cuando hacemos cosas difíciles a la hora me refiero operaciones difíciles, ¿vale? No digamos conceptos complejos, sino cosas de ese estilo. Operaciones en las que hay muchos senos y muchos cosenos y mucho tal, pues se hace muy engorroso. Entonces, una de las cosas que más se suelen hacer en matemáticas es buscar la forma en la que podamos simplificar todo eso. Antes simplificábamos el raíz cuadrada de menos 1 con una letra. Pues aquí simplificamos toda esta expresión con los números complejos. Es mucho más fácil ver pues a más bi tal no sé qué, que en vez de estar leyendo 3 por el seno de 4t tal tal tal. Ya está, es así de fácil. De todos modos vuelvo a insistir, esto simplemente es un vídeo para que veáis lo que hay, ¿vale? Lo que más se suele utilizar hasta, digamos, el ámbito de la universidad. Luego ya si te metes en matemáticas o en física, pues es fácil que tengas que desarrollar estos temas mucho más. Pero lo que vamos a ver nosotros y lo que nos interesa es muy fácil y simplemente es que vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? Pues bien, recordad que la única forma que puedo saber que este tipo de vídeos os gusta es con el típico me gusta, ¿vale? Entonces, por favor, dadle y sin más me voy a despedir. Yo soy Siriacos de Marte y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.